Bienvenidos a una nueva edición de PALIC Podcast, un espacio creado para el intercambio de ideas y reflexión. Con Eduardo Arriaga, del equipo regional de Pan American Life. Estás escuchando PALIC Podcast. Buen día y bienvenidos a PALIC Podcast. Desde el paso de la pandemia hemos hecho un repaso recurrente de los efectos que esta misma ha dejado y sigue permeando en nuestra salud. Desde esos momentos tan complejos de confinamiento, la falta de movilidad y sociabilidad, las enfermedades crónicas, el cuidado de nuestra salud mental, y ahora queremos detenernos a hablar de un tema igual de importante, que son las enfermedades respiratorias con motivo del lanzamiento de nuestro más reciente white paper, titulado Las enfermedades respiratorias, cómo reducir su frecuencia. Para ello tenemos un invitado especial, el doctor Javier Pérez Fernández, quien es director médico de la Unidad de Cuidados Críticos del Hospital Baptist Health y quien está certificado por la Junta de Especialidades Médicas y quien con su experiencia nos ayudará a dilucidar el brote de enfermedades respiratorias que está ocurriendo. El doctor Pérez Fernández ha sido investigador principal y coinvestigador en más de media docena de estudios de investigación. Es un miembro activo de la Sociedad Estadounidense de Medicina de Cuidados Críticos, Society of Critical Care Medicine, donde se desempeña como presidente del Consejo de Líderes de América Latina y representa a la sociedad en la Federación Panamericana e Ibérica de Sociedades de Medicina de Cuidados Intensivos. En su rol como director médico de la Unidad de Cuidados Intensivos está a cargo de más de 6,000 admisiones anuales y supervisa el trabajo de más de 50 médicos y clínicos y de más de 200 enfermeras. Doctor Pérez Fernández, gracias por habernos hecho un espacio en su ajetreada agenda y por permitirnos conversar con usted. ¿Cómo le va? Eduardo, muchísimas gracias primero por esa calurosa bienvenida y me hace sonrojar, ¿verdad? Lo que me dice, pero siempre es un placer colaborar con ustedes en la transmisión de este conocimiento, en la educación en general de las personas alrededor de este tema tan importante que son las enfermedades de transmisión y, por supuesto, sobre todo de las vías aéreas en general. Así que un placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Bueno, pues entremos en el tema. Luego de todo lo aprendido respecto a la enfermedad por COVID-19, estamos ante el incremento de otras infecciones, esta vez respiratorias, y que de hecho la propia Organización Panamericana de la Salud ha emitido una alerta sobre el aumento de casos. Desde su experiencia, ¿cuál es la importancia de abordar las enfermedades infecciosas respiratorias en el contexto actual de la salud pública mundial? Muy importante definir, en primer lugar, que las enfermedades de transmisión, desde el punto de vista respiratorio, son un tema tremendamente importante para la salud pública en general. ¿Por qué? Pues como hemos visto con la epidemia de COVID, con la pandemia que sufrimos con el COVID, son mucho más difíciles de controlar. Se transmiten por el aire, se transmiten de persona a persona, pero a través de la vía aérea. Y esto implica que cuando uno habla, cuando uno estornuda, cuando respira. La globalización en general de nuestra vida, la facilidad de transportes de un lado a otro del mundo, la migración de personas que se mueven con alta movilidad, ha supuesto para nosotros un gran cambio en los pasados 2 décadas mayormente, donde la transmisión de cualquier enfermedad se hace muy fácil, porque las personas van, ¿verdad?, de un lado a otro y es muy difícil de controlar. Cuando la persona se mueve, con esa persona también se mueven sus enfermedades. Y eso es importante. La salud pública se afecta grandemente y las enfermedades respiratorias, como vimos con la pandemia, son un problema principal. ¿Por qué? Pues porque afectan una de las partes quizá más importantes del ser humano, que es la respiración. Cuando no podemos respirar, pues nada más importa, ¿verdad? Esa es un poco la realidad. Y cuando las personas se afectan con las enfermedades respiratorias, pues sufren una situación de descontrol básico en su salud. Y es importante. Por eso la Organización Panamericana de la Salud nos ha alertado de que después de la pandemia no nos hemos simplemente depositado en una posición de seguridad, sino todo lo contrario. Tenemos un aumento en las enfermedades de transmisión, tenemos un aumento en los virus de transmisión respiratoria, como el virus sincicial respiratorio, como el virus de la influenza. Y es muy importante establecer medidas de prevención y medidas de seguridad para evitar la transmisión de estas enfermedades. Muy bien, ahora hablaremos sobre la prevención, pero antes, doctor Pérez Fernández, sobre lo que hablábamos justo al inicio del episodio, ¿cómo ha influido la pandemia en la investigación y en la comprensión de estas enfermedades infecciosas en general?
Pues en primer lugar nos ha alertado y nos ha dado un conocimiento de primera mano de qué significan, ¿verdad?, para el público en general y para incluso los profesionales de la salud, las enfermedades de transmisión respiratoria. Por otro lado, nos ha aumentado, y esto ha sido muy favorecedor para la ciencia, los recursos, ¿verdad?, y el conocimiento de aquellas personas que establecen los recursos. Estamos hablando de las administraciones, de los políticos y muchas fundaciones que han ahora desplazado recursos financieros, recursos humanos para el estudio y la investigación de enfermedades respiratorias, lo cual es algo obviamente positivo. La rapidez con la que tuvimos vacunas, por ejemplo, contra la COVID, ¿verdad? Y la rapidez con la que los tratamientos se desarrollaron, pues nos ha dado un empuje importante porque demuestra que somos capaces de actuar de una manera rápida y de una manera certera, ¿verdad?, contra estas enfermedades si nos ponemos todos de acuerdo y si empleamos los recursos adecuados de manera correcta. Y esto es importante. Doctor, existe el problema, existe un brote, existe esta alerta. Ahora sí, ¿qué podemos hacer para prevenir el contagio? ¿Cuáles son las principales formas de prevención y tratamiento de las enfermedades respiratorias? Bueno, en primer lugar, fíjese que desde el primer momento que hablamos en el día de hoy estamos siempre hablando de virus, ¿verdad? Y esto es importante darle a la opinión pública y al público en general, ¿verdad?, esta importante variedad. Los virus son los principales responsables de las enfermedades de transmisión respiratoria. Y por tanto, los virus, como sabemos ya y hemos entendido por la pandemia, no se tratan con antibióticos. Los virus no se deben tratar con antibióticos y uno de los problemas que hemos encontrado en salud en general, en salud pública, es el uso inadecuado de antibióticos. Entonces, es muy importante que los antibióticos se usen correctamente. ¿Esto qué significa? Porque una persona comienza con los síntomas de un catarro o los síntomas de una enfermedad respiratoria, no debe inmediatamente tomar antibióticos, a no ser que su profesional de la salud, su médico, su enfermero avanzado, le recomiende el uso de antibióticos. Es muy importante que el público no use el antibiótico de manera discriminada porque nos va a traer problemas a corto y a largo plazo. A corto porque produce cambios en nuestro sistema inmune y a largo plazo porque puede crear resistencia de bacterias que posteriormente no van a ser tratadas o no pueden ser tratadas con este antibiótico. Entonces, por un lado, es importante de nuevo volver a reseñar las enfermedades de transmisión respiratoria casi siempre van a venir otorgadas o transmitidas por un virus. ¿Qué hacemos para prevenir esto? Pues mantener las condiciones de salud que hemos, en cierta manera, aprendido gran parte durante la pandemia. Y, por ejemplo, el uso de mascarillas. Y el uso de mascarillas, de manera general, pues obviamente todos estamos un poco cansados, ¿verdad?, de este uso. Pero es importante que si uno tiene síntomas respiratorios, si uno tiene ese catarrito que nos puede dar, ese resfrío, ¿verdad?, que nos puede dar, pues que usemos una mascarilla para proteger a los demás, para de alguna manera aislarnos de manera individual y voluntaria. Es decir, si yo sé que estoy enfermo, tratemos de no poner en contacto o en peligro, ¿verdad?, a otras personas, incluyendo las familiares. Muy importante la vacunación. Y las vacunaciones son un aspecto importante en nuestra defensa de enfermedades, sobre todo de las enfermedades víricas. Entonces es muy importante mantenerse al día en su calendario de vacunación, hablar con su profesional de la salud, hablar con su médico primario, para que le recomiende, le diga, pues mira, la vacuna de la influenza, por ejemplo, salió, hay que vacunarlo contra esto, contra aquello, ¿verdad? Y esto es muy importante porque es lo que conocemos que nos protege. Y también, y muy importante, y no olvidarnos de las medidas de higiene normales, es decir, lavarnos las manos de manera constante, tratar de no estornudar en frente de las personas, tratar de no toser en frente de las personas igualmente, sino protegernos, apartarnos y de nuevo, en cierta manera, crear un ambiente un tanto de aislamiento, pero que no es aislamiento. No quiero que me malinterpreten. No estamos hablando de cuarentenas, pero sí estamos hablando de un poco apartarnos, ¿verdad?, de estas situaciones sociales. Todas ellas son importantes medidas de prevención y, por supuesto, tener una forma de vida sana y saludable, que implica mantener una buena acción en cuanto a las dietas, evitar el tabaco, esto es muy importante, y sabemos que las enfermedades de respiración, de transmisión respiratoria, se transmiten y tienen más gravedad en los fumadores. Así que muy importante todas estas medidas en general y ninguna es menos importante que la otra. Así que es muy importante que todo el mundo las tenga en mente. Gracias por recordárnoslo, doctor, que
sigamos con esas medidas que nos deja la pandemia, siempre está esa cultura de prevención para poder seguirnos pues, protegiendo los unos y los otros. Doctor Pérez Fernández, para ir cerrando, sabe que PALIC ha creado y lanzado un informe de salud o white paper del cual comentábamos para crear conciencia y entender un poco más precisamente sobre estas enfermedades respiratorias. ¿Por qué usted considera que es importante que nos eduquemos sobre el impacto de estas enfermedades en nuestra salud? Primero, decir, y creo que es importante que este informe de PALIC es de muy buenísima calidad, es un muy buen resumen al respecto de lo que hay que hacer, de la importancia de estas enfermedades. Y segundo, obviamente, ahondar en lo que acaba de decir usted. Es importante que las personas nos eduquemos y estemos conscientes del problema que estas enfermedades, de alguna manera, otorgan, ¿verdad?, a la salud pública y a la salud individual. Porque además de la salud de uno, es la salud de los demás. Acuérdense que hemos hablado de lo importante que es proteger a los seres queridos, proteger a los seres alrededor de uno, a las personas que se encuentran, que trabajan en nuestro ambiente, que viven en nuestro ambiente, nuestros amigos, etcétera. Y es importante entender estos puntos. Esto está muy bien resumido en este informe de PALIC y yo creo que es de un valor excelente, ¿verdad?, para entender y educar a las personas. Y la educación es la que nos va a permitir mantener estas medidas vivas y, por tanto, mantener la enfermedad alejada, que es lo que queremos nosotros, mantener menos transmisión y menos infección y, por tanto, un mundo, ¿verdad?, y una vida, una población mucho más saludable, que al final es lo que PALIC quiere y es lo que nosotros como profesionales de la salud también entendemos como el objetivo principal de esto. Excelente, doctor. El trabajo es de todos, el promover esta educación. Gracias por sus comentarios sobre el informe de salud y por validar lo que nuestros expertos de salud han resumido en este informe. Doctor Pérez Fernández, ¿tiene algún comentario final para la audiencia y comunidad de PALIC Podcast? Bueno, sin duda me remito de nuevo a la presencia de este informe, a que todo el mundo, si no lo han hecho, que lo lean, que lo tengan cerca, que lo tengan constantemente en sus mentes y que mantengan estas medidas de protección, que mantengan la prevención que hemos hablado, una vida saludable, un calendario de vacunación adecuado y para los profesionales de salud que no cejemos en el empeño de transmitir esta educación, este conocimiento y de mantener en vivo siempre las campañas de protección contra las enfermedades en general, pero también, por supuesto, contra las enfermedades respiratorias. Doctor Javier Pérez Fernández, le reitero nuestro agradecimiento en nombre de Pan American Life por su tiempo y por conversar con nosotros sobre este importante tema, y a ustedes también por escucharnos y seguirnos. Este white paper está disponible en la sección de investigación y perspectivas en el menú principal en palic.com. Gracias y hasta la próxima. Gracias por estar en sintonía de PALIC Podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!